Hola, mi nombre es Giomar Encinas, bienvenidos a una sesión más de emociones y valores. El día de hoy vamos a hablarles sobre el proceso del cambio y el inconsciente. Cómo se genera el proceso del cambio cuando una persona está cambiando a nivel del cerebro en el inconsciente. El 95% de las ejecuciones mentales se encuentran dadas por nuestro inconsciente, ¿no? El inconsciente entonces se encarga de muchas cosas de manera automática y cómo la pregunta que nos hicimos la vez pasada es cómo podemos hacer para que este inconsciente funcione de manera mucho más acorde con lo que nosotros deseamos y cómo podemos cambiar esa información que dentro de todo nos está generando una incongruencia entre nuestra parte consciente y nuestro inconsciente. También habíamos dicho la última vez, en el último capítulo, que la manera como se vinculan el inconsciente y el consciente era mediante un problema o mediante una situación conflictiva, ¿no? ¿A qué me refiero? A que cuando existe una situación conflictiva, significa que mi lado consciente ha decidido hacer determinados actos y mi lado inconsciente, obviamente, se opone a lo que el lado consciente ha decidido. Entonces, mediante un conflicto o la resolución de un problema conflictuado, es cuando el inconsciente y el consciente se vinculan a nivel del cerebro. Entonces, habíamos dicho que ante las respuestas biológicas, como lo son una hipertensión arterial o una subida del azúcar en el organismo o cualquier otra enfermedad que esté relacionada con subidas o bajadas, como podría ser el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, nosotros teníamos que, como nosotros no podemos modificar lo que el inconsciente ordena, porque este es un orden del inconsciente, cuando sube la tensión arterial nosotros no tenemos decisión sobre eso, porque el inconsciente es completamente irracional, automático y es bondadoso, es ingenuo, no tiene tiempo, no piensa en el espacio, solo reacciona ante impulsos biológicos y no ejecuta la razón ni piensa, ¿no? Diferente al lado consciente, que sí decide, que toma decisiones en base a información. El inconsciente no, solamente reacciona. Entonces, ¿cómo podemos modificar esa información que maneja nuestro inconsciente cuando se trata de una enfermedad como la hipertensión o la diabetes o cualquier otra enfermedad que dentro de todo hace que suban o bajen los niveles de alguna hormona dentro del organismo? Lo que habíamos dicho también era que para lograr eso, lo que nosotros hacemos es impregnar al inconsciente de sensaciones, miren lo que les he dicho, impregnarlo de sensaciones que puedan modificar dicha información a nivel sensorial y a través del sentimiento y de la emoción. Más no podemos impregnar a este inconsciente mediante situaciones verbales. ¿Por qué? Porque justamente el lenguaje no funciona en el inconsciente, ¿no? El inconsciente se maneja de otra manera. Entonces, era impregnar de sensaciones a través de las emociones y a través de los sentidos a nuestro inconsciente a través de la repetición y repetición y repetición para que se generara un cambio dentro de la información que se maneja en ese nivel inconsciente, que era una situación bastante difícil de manejar y por eso habíamos dicho de que normalmente la gente decía que era bien difícil cambiar, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo de pronto colocar el tacho de basura en un lugar que no era el de siempre, y de pronto hacemos un cambio, lo modificamos de lugar, y cuando hacemos ese cambio, automáticamente nosotros nos dirigimos al lugar donde el tacho de basura se encontraba antes, puesto que esa acción que realiza mi cerebro no es racional y más bien es automática, es como manejar un vehículo, ¿no? Tú manejas el vehículo y ya las primeras veces estás consciente que estás manejando, pero luego lo puedes hacer de manera inconsciente y automático. Incluso puedes manejar un vehículo hablando por teléfono o leyendo o distraído pensando en otra cosa y sin embargo sigues manejando de manera automática. ¿Por qué? Porque toda repetición se convierte en un hábito y ese hábito se impregna en el inconsciente generando una ruta neuronal que te va a permitir dirigir a tu parte inconsciente y dependerá de ti si es que esta está en coordinación y en congruencia con tu parte consciente, ¿no? Luego, habíamos dicho que esta manera de impregnar información nueva no era tan fácil de realizar, que justamente por eso es que era tan complicado el proceso del inconsciente, ¿no? Ahora, hoy día me gustaría tocar otro tema importante que está relacionado con eso, y yo acá tomé unas notas, ¿no? que era
que yo voy a elegir una emoción, porque habíamos visto una guía emocional muy amplia, y de pronto se me ocurrió elegir 2 emociones para hoy día, para explicarlas, que era la emoción de la satisfacción, ¿no? La emoción de la satisfacción, eh, entendida, la emoción de la satisfacción, no como cuando yo me siento satisfecho y contento, sino entendiéndola desde el punto de vista, desde la vinculación entre el consciente y el inconsciente, qué significaba la emoción de la satisfacción para nosotros, ¿no? La emoción de la satisfacción no es otra cosa que hacer no lo que otros quieren que yo haga, sino hacer lo que yo decidí hacer, ¿no? Una vez que yo tomé una decisión de hacer algo y lo logro la consecución de esa decisión, se genera un estado emocional que se llama la satisfacción. Pero para que este proceso se dé, de esta simple emoción, que quizás ustedes la viven diariamente, pero nunca se han imaginado cómo se procesa a nivel mental, a nivel neuronal, te tienen que suceder varias cosas. Primero, yo emito un deseo, ¿no? Un deseo de algo que deseo realizar, ¿no? Que posiblemente mi consciente sabe que si yo lo culmino, voy a sentir una emoción grande que puede ser llamada emoción de felicidad o satisfacción, en todo caso, si no es felicidad. Entonces, mi consciente lo sabe y emite este deseo, este pedido, ¿no? De manera consciente, o sea, eligiendo la actividad que yo voy a realizar. Sin embargo, el proceso del inconsciente en esta decisión se tramita con el 95% del cerebro, como lo hemos dicho anteriormente, pero se tramita a nivel inconsciente. Y lo que hace el inconsciente, cuando yo llego a la satisfacción, lo que ha trabajado el cerebro a nivel de procesamiento de información es el permitir que se cumpla ese deseo consciente. Ese permitir, esa puerta abierta, ese encuentro que yo tengo entre el deseo que pedí de manera consciente y el permitir que está originado por mi lado inconsciente, genera como consecuencia un espacio llamado satisfacción que me genera a mí una emoción positiva y es una emoción engrandecedora, ¿no? Porque quien la siente sabe lo que se siente ese nivel de satisfacción. Entonces, para que esta emoción se dé, se da este proceso mental complejo entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Lo cual hace o trae como consecuencia que yo sienta ese placer porque he logrado convencer a mi inconsciente mediante ese espacio de permitir que se da a nivel inconsciente, ¿no? Es interesantísimo porque una simple emoción como la satisfacción requiere un engranaje entre tu lado consciente y tu lado inconsciente. Luego elegí otra que es la emoción del entusiasmo. Elegí la emoción del entusiasmo. La emoción del entusiasmo se le parece mucho a la satisfacción. Es cuando yo cierro la brecha, cuando yo cierro automáticamente la brecha a la oposición. ¿Qué significa esto? Yo siento entusiasmo cuando he cerrado la brecha a la oposición que proviene de una emoción obviamente negativa que me hace oponerme a eso que me genera entusiasmo. ¿Qué significa esto? Significa que otra vez mi lado consciente y mi lado inconsciente se tienen que poner de acuerdo para que yo genere esa emoción del entusiasmo. O sea, no habrá entusiasmo si yo abro la brecha de la oposición. Esa brecha es importantísimo porque esa brecha que yo abro es la que, no solamente es la que se opone a nivel inconsciente, sino es la que hace que como consecuencia yo no sienta entusiasmo, sino sienta tristeza o depresión. ¿Qué significa esto en palabras un poco más sencillas? Significa que una persona que se encuentra triste o que se encuentra un poco deprimida o un poco insatisfecha, podríamos decir, es una persona que le ha dado carta abierta a la brecha de la oposición. ¿Qué significa eso? Que su lado inconsciente se está oponiendo activamente a su lado consciente, ¿no? ¿Qué significa esto del lado consciente, lado inconsciente? Es bien simple. Vamos a imaginarnos que tú te encuentras en un semáforo porque vas a pasar por una avenida, una gran avenida, y de pronto el semáforo se encuentra en rojo. Entonces, tú decides, a pesar de que tu consciente decide de que va a frenar, ¿no? Va a frenar para poder estar en stop, en el rojo,
hay un lado de tu inconsciente que no se opone activamente a esa brecha de decisión que ha tomado tu lado consciente, sino simplemente se estaciona y espera que pasen los minutos para que pase el ámbar y luego pase el verde. Ese acto tan sencillo, el cerebro lo produce en concordancia con su inconsciente. Al mismo tiempo, yo no voy a decir, oh, me opongo, ¿no? Voy a cerrar la brecha al rojo y me voy a pasar en rojo. Puede que haya el caso de una persona que sí lo realiza así, que decida pasarse la luz en rojo, pero lo normal es que la gente decida parar y se alinee de una manera directa con su lado inconsciente que ha tomado la decisión de aceptar ese stop de la parada, ¿no? De la misma manera como funciona esa metáfora del semáforo, que es sumamente sencilla de entender, porque obviamente yo no me voy a oponer al semáforo en rojo, ¿no? De esta misma manera funciona nuestro lado consciente y nuestro lado inconsciente, ¿no? Es la manera en cómo existe una congruencia, un engranaje, una decisión en conjunto entre tu consciente y tu inconsciente, lo que te genera ciertos estados de estabilidad y felicidad, ¿no? Lo mismo sucede cuando pasa lo contrario. Cuando no existe esa congruencia, cuando hay incongruencia entre lo que el consciente decide y lo que el inconsciente permite, es cuando inmediatamente se genera varias cosas de inmediato, ¿no? Primero se va a generar una emoción de resistencia. Esta emoción de resistencia puede ser una emoción negativa que continuadamente, si tú la recibes una y otra vez, se va a convertir en una sensación de incomodidad o se va a convertir en una sensación física con el tiempo, en la repetición, en una sensación física claramente visible de una enfermedad, ¿no? Puede concluir en una enfermedad. ¿Qué significa? Que cuando esta incongruencia se hace una y otra vez, primero va a calar en una emoción negativa repetitiva, que puede ser el agobio, la frustración, la culpabilidad, que se repite una y otra vez. Después va a calar en una sensación de incomodidad, que va a terminar calando en una afectación de mi parte física y que va a terminar mostrándose mediante una enfermedad. Esta enfermedad puede ser crónica o puede ser una enfermedad leve, pero siempre termina en una enfermedad si es que tú no haces el stop para hacer ese cambio y permitirle al inconsciente cambiar de información, ¿no? Una vez más, como verán, no es tan fácil trabajar el inconsciente, requiere mucho conocimiento sobre cómo funcionan los procesos mentales, cómo funciona la lista de la guía emocional en cada caso concreto, cómo puedo unir una emoción a una decisión consciente para poder cambiar la información a nivel inconsciente, y qué es lo que yo tengo que hacer para hacer que esta brecha de oposición se acorte y se dé la opción de permitir en vez de la de oponerme, ¿no? Una vez, hace algún tiempo, una persona me decía, mira, Yomar, yo estoy intentando vender un auto desde hace mucho tiempo y no lo puedo vender, ¿no? No lo puedo vender, no lo puedo vender, no lo puedo vender. Y yo le decía, pero bueno, qué es lo que tú, o sea, tu consciente ha decidido venderlo, pero ¿qué es lo que pasa a nivel inconsciente que no puedes venderlo? ¿No? O sea, definitivamente hay una incongruencia. ¿Por qué? Porque esta persona, la manera como había planteado la venta, era como que este auto yo ya no lo quiero, ya no funciona, me voy a comprar uno nuevo. Entonces, esa intención con la que tú dices las cosas, que está basada en emociones puramente negativas, es lo que hace que el lenguaje que tú le das a tu inconsciente vaya en contra de la decisión que tú mismo has tomado. ¿Qué significa? Que tú mismo estás alimentando de una u otra manera el no poderte alinear y la brecha de oposición en tu inconsciente está bastante clara. Entonces, yo a esta persona le dije, mira, intenta pensar, obviamente no le podía decir intenta impregnar tu inconsciente, porque bueno, en una conversación amical no se puede dar ese tipo de lenguaje, pero lo que yo le quise decir, impregna tu inconsciente de la sensación que tú tuviste el día que te compraste por primera vez ese auto que intentas vender ahora.
¿Cómo te sentiste cuando tú lo llevaste a tu casa por primera vez, esa vez que lo compraste? ¿No? Yo sé que ahora ya no lo necesitas y lo quieres vender porque te has comprado un auto nuevo, pero ¿cuál era la sensación que tú tuviste cuando tú adquiriste ese vehículo? Entonces él me dijo, la sensación era de felicidad, estaba contento. Era mi segundo vehículo comprado al contado, era nuevo, era el color que yo quería, tenía los asientos de cuero como yo quería, era la marca que yo quería, tenía el motor que yo quería. Entonces, toda esa enumeración de sensaciones impregnadas en su inconsciente mediante la conversación que tuvo conmigo, le pedí que lo repitiera varias veces en la noche y en la mañana siguiente que se encontró conmigo, con la finalidad de que él pudiese hacer un permitir de cerrar la brecha oposicionista de su inconsciente para poder permitirse hacer esa venta. Y a los 2 días me llama y me dice, Yomar, he vendido el carro. Me dice, no sé cómo lo hice. Entonces me di cuenta que era bien difícil que las personas entendieran cómo funcionaban a nivel inconsciente, pero habíamos hecho un trabajo conjunto que pudiera vender el carro. Igualmente pasa con una persona que desea algo, ¿no? Que elige un deseo, pero vamos a imaginarnos que el deseo es como un fuego artificial que vuela hacia arriba y tiene una velocidad inmensa, ¿no? O sea, así como el fuego artificial que a la hora que sale se dispara, ¿no? Y cuando se dispara, tú lo ves, ¿no? Lo ves dispararse, lo ves llegar y lo ves caer, ¿no? Algo así es cuando nosotros tenemos un deseo consciente. El deseo consciente se percibe, se nota, se ve, se habla, se promueve. Sin embargo, a pesar de que tú emites tu deseo, luego tienes la sensación de que no te lo mereces, que no puedes, que todavía no, que no debes, que no estás preparado para eso, o que simplemente no sabes qué vas a hacer el día que eso suceda, ¿no? Esto me pasó también con otra persona con la cual yo estuve trabajando largo tiempo y creo que lo he dicho en alguna oportunidad, con una persona que quería comprarse quería comprarse una casa en el campo, ¿no? Esta persona me decía, yo quiero comprar una casa en el campo, sí, pero lo voy a comprar, y no podía hacer la compra, no por falta de dinero, ni por falta de estrategia, sino porque su inconsciente se estaba oponiendo de manera incongruente con su decisión consciente, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo se tuvo que trabajar en el cambio de la información de su inconsciente para que pudiese o permitirse a nivel neuronal esta aceptación de parte del inconsciente, que es el 95%? Imagínense, es un montón, solo el 5% es el consciente. Entonces se tuvo que trabajar un poco sobre impregnar el inconsciente sobre cosas merecedoras, ¿no? Porque esta persona no se creía merecedora de nada, no se creía merecedora ni siquiera de una casa en el campo. Y muchas veces estos procesos mentales provienen de la niñez, de cuántas veces nos hemos negado capacidades emocionales positivas, como el entusiasmo o como la gratificación, o el merecimiento, ¿no? Muchas veces nos hemos negado esas capacidades emocionales mucho tiempo. O sea, nosotros somos consecuencia de todo lo que nos hemos negado por largo tiempo. Si yo me negué por 30 años o 25 años la capacidad de satisfacción y gratificación, entonces es obvio que cuando yo quiero tener una gratificación o una sensación gratificante, va a haber un lado de mi inconsciente que no va a permitir, porque se va a oponer a esa brecha en la cual se está sintiendo ese entusiasmo, ¿no? Simplemente por repetición, porque ha habido una repetición constante y eso ha generado un estado neuronal que es claramente visible y que gracias a Dios no fue crónico, pero se percibe como algo continuado, ¿no? Ahora, cuando la cosa es crónica, también tiene solución. O sea, cuando nosotros llegamos a estados emocionales crónicos que se han repetido por muchos años, mientras la persona no se encuentra enferma, y tenga sus facultades mentales claras, podemos hacer ese cambio. Si la persona se encuentra enferma, también se puede hacer ese cambio siempre y cuando esa enfermedad no esté relacionada con la parte mental, porque a veces la parte mental es la que tiene que trabajar para este cambio de información a nivel inconsciente. Entonces, todo esto está completamente ligado
Todo esto está completamente ligado con el listado de valores que hicimos en los primeros capítulos y la guía emocional, ¿no? Hemos visto 2 emociones de esta guía emocional. Yo les pido, por favor, revisar la guía emocional que yo les he dado, que les voy a poner en el enlace el día de hoy, puesto que dentro de esa guía emocional se encuentran muchas de las emociones cotidianas que no les hemos prestado la atención debida, pero son las que dirigen la parte inconsciente mía, porque la parte consciente a mí no me preocupa, porque la parte consciente es la que decide. A mí me preocupa cuando no existe coherencia entre tu cerebro inconsciente y lo que tú has decidido, ¿no? O cuando no logras cumplir esa meta deseada, o cuando te opones a nivel biológico de ciertos procesos exitosos o ciertos procesos mentales, ¿no? Otra cosa más que les quería decir. Si ustedes se apoderan de la manera en cómo se sienten, ustedes van a poder hacer que este cambio, que este permitir sea un poco menos tortuoso que si ustedes no tienen control sobre cómo se sienten. ¿Qué significa esto en simples palabras? ¿Cómo me siento? Viene a ser la consecuencia, cómo me siento, viene a ser la consecuencia no de mis actos, sino de lo que yo no voy a poder lograr. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona hace poco me llamó y me dijo, mira, quiero hacer una sesión contigo sobre un tema pendiente que está relacionado con mi negocio, ¿no? Con mi empresa. Tengo un pequeño negocio, estoy saliendo adelante, ya me ha ido muy bien, pero la pandemia ha hecho que el negocio baje, y hace como desde marzo que no vendo nada, ¿no? Desde marzo que no vendo nada, que esta persona trae maquinarias del extranjero, y maquinarias para la industria, ¿no? O sea, máquinas para la industria, y últimamente estaba trayendo máquinas para las bolsas biodegradables, ¿no? Y parece que había un gran mercado, que había que entrar, y que, bueno, lo de la pandemia como que se lo tumbó. Entonces, pero él tenía una opinión negativa y poco esperanzadora, ¿no? O sea, yo desde marzo no vendo nada, yo no creo que voy a llegar a diciembre sin facturar, de repente ya no voy a poder traer nuevas máquinas de ese tipo, porque otra vez la gente está usando las bolsas normales, la otra maquinaria que yo entregaba para las industrias tampoco está saliendo, y todo un speech que no era necesario darse cuenta de que con ese speech negativo, emocionalmente negativo, la brecha de oposición entre su consciente y su inconsciente estaba más que claro. Era clarísimo que su lado inconsciente se estaba oponiendo a la decisión que él mismo había tomado en su lado consciente. Él conscientemente había decidido, este año voy a hacer esto, hasta fin de año voy a seguir repartiendo estas máquinas, pero su lado inconsciente le dice, no, no puedes, no te lo mereces, la situación económica, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una situación así de incongruencia, es mucho, y se reúnen conmigo y yo les digo, lo que pasa es que lo que tú tienes ahora, lo que te está pasando, es consecuencia de lo que tú mismo has permitido. Entonces, la gente se siente ofendida, ¿no? La gente dice, no, yo cómo voy a permitir de manera consciente, cómo voy a permitir de manera consciente que me vaya mal, ¿no? ¿Cómo yo mismo me voy a poner cabe? O sea, ¿cómo yo mismo voy a permitir que me vaya tan mal si tengo hijos, tengo una esposa, tengo un negocio, he traído las máquinas desde China, por aduanas, he tenido que pagar de sacarlos de aduana, llevarlos a un depósito? O sea, ¿cómo voy a permitirme yo eso? Entonces la gente se siente ofendida con tanta claridad, ¿no? Entonces ahí, cuando eso pasa, no solamente estás incentivando más la oposición a la brecha, sino que estás repitiendo una vez más el mismo comportamiento. En realidad, yo no digo que de manera consciente tú has decidido ponerte cabe. Yo no estoy diciendo que de manera consciente él ha decidido mal, sentirse mal. Yo estoy diciendo que él ha permitido esa sensación
de sentirse mal, a pesar de que había decidido tener un negocio hasta diciembre. O sea, una cosa es cómo yo me siento y otra cosa es lo que yo permití, que me permite estar donde yo estoy. Si yo estoy mal, el único responsable eres tú, porque significa que tu inconsciente te está jugando en contra a ti mismo. Es como si tuvieses una persona dentro de ti que dentro de ti mismo que se opone a lo que tú has decidido que te va a hacer feliz o que vas a poder sacar adelante. O sea, no es otra persona. Entonces la gente suele culpar ahí a la economía, a la pandemia, a la crisis, a las personas, a la esposa, al amigo, al vecino, al préstamo, al banco, cuando en realidad nosotros somos 100% responsables sobre lo que nuestro inconsciente se opone o no se opone, decide o no decide, porque el consciente lo ha decidido y el inconsciente está haciendo una brecha de oposición muy fuerte. Entonces nosotros prácticamente llevamos con nosotros mismos nuestra propia atracción. O sea, ¿qué significa esto? Si él decide cambiar de máquina o cambiar de negocio, como es que había cambiado de negocio, está cambiando solo de negocio, no está cambiando él. Entonces, mientras yo no cambie yo, mi lado inconsciente, yo voy a llevarme a mí mismo al nuevo negocio. O sea, yo me llevo al nuevo negocio, me llevo a mí mismo. ¿Qué significa esto? Que mi brecha oposicionista a mi lado consciente la llevo por adentro, en información impregnada a través de lo largo de los años. Entonces, por más que yo cambio de negocio, igual sucede con las parejas. Tú cambias de pareja porque piensas que con esta pareja no te llevas bien y de pronto tienes una nueva relación de pareja y como no cambiaste tú, estás llevando a tu mismo lado inconsciente a tu nueva relación de pareja, ¿no? Entonces, no es que yo quiera el mal para mí. Lo que yo estoy diciendo es que tú permites. ¿Por qué permites? Permites porque simplemente tu inconsciente entra en conflicto con tu lado consciente y gana el inconsciente. Entonces, tienes dos opciones, o dejas que tu inconsciente te siga dominando, obviamente asumiendo que eres tú el responsable de todos tus fracasos completos, desde fracasos económicos hasta fracasos emocionales, ¿no? O simplemente le haces la lucha a tu lado inconsciente y te permites algo diferente, ¿no? Te permites, o sea, haces que esa brecha oposicionista sea cada vez menor, alineándote más con tu objetivo. ¿Este objetivo también puede ser de salud? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Puede estar relacionado con la salud física? Por supuesto que sí. ¿Puede estar relacionado con la parte emocional de la salud física? Por supuesto que sí. Por eso es que muchas personas últimamente que me han consultado, con las que hemos hablado, y que ha tenido alguna pérdida, una pérdida física de algún familiar, algo, queda claro que ese familiar que fallece también tiene un lado consciente y un lado inconsciente, ¿no? El lado consciente puede estar queriendo vivir, pero el lado inconsciente puede haber decidido morir desde hace mucho tiempo, antes que se enfermara incluso, ¿no? Es algo muy difícil de aceptar, pero el lado inconsciente domina el 95% de nuestro cerebro. Entonces, muchas veces la muerte física llega ya cuando el lado inconsciente ya había tomado posesión, oposicionista contra el lado consciente que dice verbalmente, sí, yo quiero vivir, ¿no? Cuando en el fondo el lado inconsciente, la oposición y la incongruencia es tan grande que se convierte en un sentimiento negativo, luego en un sentimiento crónico, luego en una emoción negativa y luego en una enfermedad física que ya no tiene solución. Y luego puede ser la muerte si es que en realidad ese lado inconsciente tomó poder completo de la situación. Entonces, es así como funciona nuestro lado inconsciente en el proceso de cambio y es así como nosotros podemos cambiar la información a nivel inconsciente a través de impregnarle sensaciones nuevas a nuestro inconsciente. Nosotros tenemos un trabajo efectivísimo en el cual trabajamos a nivel inconsciente esta impregnación de cosas y se realiza a través de sesiones continuas, ¿no? 2, 3 sesiones continuas y muchas veces las replicamos una vez al mes o 2 veces al mes con el objetivo de que la persona pueda ir implementando el conocimiento sobre su lado inconsciente y pudiendo dominar sobre todo esos estados emocionales que se salen
se salen del control. Yo los invito a leer la guía emocional, el enlace lo voy a colocar hoy día ahí, y los espero en el próximo capítulo de Emociones y Valores. Recuerden que la siguiente sesión, vamos a ver, el siguiente capítulo estará un poco relacionado con esta guía emocional, y cómo se adecua con el nivel de valores que nosotros tenemos, y que los siguientes capítulos estarán mucho más enfocados a las metas y a los objetivos que nosotros queremos lograr. Y para finalizar, una vez que hayamos finalizado, vamos a dejar unos ejercicios prácticos para que ustedes lo pongan a prueba y me digan, bueno, sí, Yomar, sí funciona. Espero que me manden un feedback positivo, que me digan qué es lo que están sintiendo, cómo lo están aplicando en su vida, y bueno, y agradecerles toda su atención, y nos vemos al siguiente capítulo. Chau.